Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Ciudad 52. Recuerden, mi nombre es Lalo. Y bueno, queremos agradecer a Ruti Calzation por traer aquí esta leyenda, Don Let's, músico, DJ, cineasta. Tiene una historia grandísima dentro de los años 70. Él acercó la música afrocaribeña en ese entonces, en los años 70. Y pues bueno, les impulsó, le metió estos ritmos a estos vatos. Y bueno, después de ahí, pues se iniciaron una ola de bandas como The Clash, como The Sex Pistols. Trabajó con muchas bandas. Bueno, y pues bueno, Don Let's, muchísimas gracias por estar aquí en México. Esperemos sea acogedor tu estancia. De nada. Y bueno, me gustaría pues We like to introduce yourself as a filmmaker, DJ. You want me to? Yeah, sure. Okay. Yeah, greetings. I'm Don Letts, also known as the Rebel Dread. I'm a filmmaker, a radio broadcaster, and DJ. Perfecto. Good, excellent. Ok. Me gustaría saber We like to know cómo fue how it el was primer acercamiento que the tuviste first- a la música. the first movement with the music in your childhood. Well, the first movement happened without me realizing it, because I grew up with reggae music all around me. Él se acercó realmente a la música con el reggae, pero no sabía que fuera realmente un movimiento como tal, ¿no? Ok. It was the music of my parents, Era la música de sus padres. and I only began to appreciate it La única forma de apreciarlo when my white friends started to like it. cuando sus amigos blancos empezaron a gustarle. Amigos blancos. Amigos blancos, right? White people. White people. En tu familia, ¿cómo fue esa experiencia? Tu papá llevó en los primeros sound system, Duke Let's. Okay, in your experience that your father took the first sound system to England, what's your experience about it, and how did you feel listen that culture in other country? Whoa. Okay, my father was a Jamaican immigrant. Su papá era emigrante jamaiquino. And when the Jamaicans came to England Cuando in the los jamaiquinos 1950s, llegaron en los 50s, they brought music ellos trajeron música and sound system y, culture. y la cultura del sound system. Sound system culture became a very important part of spreading reggae music around the world. Y fue una cosa muy importante porque la cultura jamaiquina puso la cultura del sound system y del reggae en el mundo. Ok. And the sonic experiments created in Jamaica are now part of the fabric of modern music. Okay. Y los primeros experimentos que se realizaron fueron hechos en Jamaica, obviamente con todos los estudios que abundaban ahí. De nada. De nada. ¿Cómo fue particularmente para ti, siendo joven, siendo adolescente, vivir los años 70? Okay, how was your life in the 70s? Shit. Really? In this late 60s, early 70s, I was a teenager growing up in a very racist country. En los años 60, finales de los años 60 y principios de los años 70, él vivía en un continente, en una ciudad bastante racista. But what would have destroyed some people made me stronger. Pero el que ellos hayan tratado de destruir esa cultura lo hizo más fuerte. And the music that I listened to back then made me the man I am today. Y que la música que él escuchó en ese tiempo lo hizo el hombre que es ahora. Okay. Wow, qué experiencia de vida. How experience of life. It's music, man. Music made Don Letts. La música ha hecho a Don Let. Claro. I think people forget music can change your mind. Y que a veces piensa que la música, la gente olvida que la música puede cambiar las mentes. It's not just about changing your sneakers. Que no nada más es que estar uno cambiando los zapatos o los tenis para poder hacer un icono. Yeah. ¿Cómo llegas de la música al cine? ¿Por qué querer retratar y documentar esos primeros sucesos que se estaban dando? Cuando en aquel momento no pensaba o no se creía que podía crecer y trascender. Okay, how was your first contact with the filming and why you did it? And because in that time, obviously, it was a crisis around
the scene or the movement that it begins with the punk music, with all these movements, musical movements. Okay. When I was a teenager, I saw Jamaica's most famous film, A Harder They Come. Cuando él era joven, vio los primeros filmes hechos en Jamaica, producidos en Jamaica. And I dreamed about becoming a filmmaker. Y soñaba con crear y ser un filmmaker. But for a young black man in a racist society, this was an impossible dream. Pero obviamente en una sociedad racista, para una persona inmigrante y de color también, era muy poco probable de que eso sucediera. Fast forward to 1977. Punk rock explodes. DIY culture. Que en 1977 fue cuando explotó realmente la cultura del punk. My white friends are picking up guitars. Las esposas de sus amigos eran las que cargaban los instrumentos y ayudaban a con los instrumentos. Amigos blancos. Amigos blancos. And I wanted to pick up something too. I picked up a movie camera. Entonces para él fue más sencillo agarrar una cámara y también serte útil para hacer algo. And reinvented myself as Don Letts, the filmmaker. Y que ahora pues realmente se creó como Don Let, the filmmaker. In the punk rock scene, there was a lot of reinvention. Y en la escena del punk había una gran reinvención de la música. And one of the reasons we still talk about punk today, Una de las razones principales del por qué seguimos hablando del punk hoy en día it wasn't just about music and fast guitars. era acerca de la música y guitarras rápidas, estridentes. There were punk rock poets, Había poetas del punk, journalists, reporteros, photographers, fotógrafos, graphic designers, diseñadores de graffiti and filmmakers. y filmmakers o cineastas. It was a complete subculture. Y era una cultura, era una subcultura que se estaba desarrollando en ese tiempo. ¿Qué crees que le hace falta, hablando en tiempos actuales, a estas generaciones nuevas que después de tanta documentación y tantas cosas que suceden a diario, por qué el punk se ha ido de cierta forma, no eliminando porque nunca muere, pero de cierta forma la ideología se ha ido como desvaneciendo? ¿Cuál es tu opinión? Yeah, for me too. Also, it's a long question. Oh, okay. He means that. What do you think that is lack of the music now about it, the punk that make the punk in this time? The society needs something like punk to have a, I don't know. Ha perdido como la actitud. Or they have lost the attitude. Or what do you think? This is not partially true, not totally true. Es parcialmente real, pero no totalmente. There are still a lot of young people that understand the power of music to be a tool for social change. Okay. Hay artistas jóvenes que entienden muy bien lo que es el concepto y que ahorita están tratando de realizarlo, ¿no? They understand that music is not just a soundtrack for consumerism. Y ellos entienden que no nada más es un soundtrack para ser consumido. And they use it to communicate with each other and express themselves. Y que lo ocupan para comunicarse entre ellos y expresar todas sus emociones que tienen. But if you're listening to the top 40 and you're watching MTV, you won't hear this. Pero si escuchan programas como MTV o cosas muy comerciales, pues obviamente es un gran vacío que existe. Protest music is still out there, but you will only hear it if you need it. Que la música de protesta, todo lo contestatario existe, pero solamente lo puedes escuchar cuando tú lo necesitas o sientes la necesidad de eso. Don Let sigue siendo underground. If you are still being underground. Am I still underground? Yeah. I'm all over the place, man. You crazy? No, but the underground, you know, it's funny because, yeah, the underground has always informed the overground, but now the process happens so quickly. You know, it's like
the corporations can commodify any idea very quickly. Do you understand? It's all turned into, consumerism. You know, music's not about that for me. I grew up on music that helped me to be all that I can be. Ok, para él el underground realmente existe, pero que ahorita con las grandes compañías, el consumismo, hace que todo se mueva muy rápido. Entonces no existe real como un movimiento que se podría describir tal cual por el movimiento rápido del consumismo. Rebel Dread es una proyección, una película donde el protagonista eres tú mismo. Your movie, Rebel Dread, is a film that you are yourself. ¿Cómo fue para ti How it was for you? ser el personaje de tu autobiografía? The process of being in the film? Yeah, the process and be you in the movie as yourself. How could you take it? It was horrible. It was painful. I felt like I was in a psychiatrist's chair because... What? No, okay. You're fired. Okay, I do it. Well, I'll pick it up. The process of making the film Rebel Dread. Obviously, I did not make the film. Somebody made it about me. But it was horrible. Okay. It was painful. Alguien hizo el proceso de la filmación cuando él estaba haciendo el personaje, la característica, pero fue horrible, fue doloroso estar haciéndolo, ¿no? En el sentido de, pues, frustrante y todo eso. I felt like I was in a psychiatrist's chair. Él pensaba que estaba en una silla psiquiátrica. Because all of a sudden, the story was about me, Don Letts. Porque toda la historia radicaba en él, su personaje. This is not the story. Pero The no es una story historia. is about the culture that made Don Letts. Es una historia que hizo a Don Letts. O sea, la historia radica en él mismo. This is the story. It's the story of how culture can bring people together and make the world a better place. This is the story. Y la historia realmente es cómo la cultura puede juntar a las personas y reunirlas para hacer algo, sentir algo. Ok, yeah. Algo que me llama mucho la atención y me gustaría saberlo porque creo que es interesante, ¿cómo fue el contacto y posteriormente el trabajo de trabajar con personalidades como Bob Marley, David Bowie, por mencionar a los más importantes? How was your first impression of working with all these people like Bob Marley? Well, Bob Marley, I'll be honest, I didn't work with Bob Marley. I just sold Bob Marley weed. Okay, ¿sí It's entendiste true. eso? No, ¿Entendiste bien? Okay. Sí. Voy a traducir. Realmente él no trabajó con Bob Marley, sino que él le distribuía el Wii o la mota. Sí. El dealer. but I did make, no, I wasn't dealer. No. But it was a way for me to get through his front door. Era una cosa para acercarse a él. Realmente por eso lo hizo. But after he died, I made 2 videos, One Love and Waiting in Vain. Okay. Hizo 2 videos después de que él murió. One Love and Waiting, what? Waiting in Vain. Waiting in Vain. Ok, And perfecto. you mentioned David Bowie. Yeah. Yeah, I didn't work with David Bowie. But he came to see my band. I was in a band called Big Audio Dynamite in the 80s. Él no trabajó con David Bowie, pero sí lo fue a ver con su banda. Ah, ok. Con el que él tocaba. Ok. And he said he was so impressed Él estaba impresionado, es lo que él dijo, de David that Bowie. it gave him ideas for the album, is it called Earth? Earth, I don't remember. Anyway, it gave him some ideas for his next album. De ahí tomó varias partes de lo que ellos estaban tocando y David Bowie tomó esas partes, digamos que lo copió. But this album did not sell so well. Pero ese álbum no se vendió mucho, ¿no? No se vendió muy bien. ¿Cómo ha sido la trascendencia de tu trabajo? Más bien, ha trascendido tanto que ha influenciado a muchas generaciones. Your work has made the people to understand the music of Jamaica, the reggae, and how did you take that? I'm very proud that my music has turned people onto my culture. That's what I've always been about, is turning people on with my culture. And it's a two-way thing. I want to be turned on by them as well.
And that's how I've spent my whole life. That's why I like DJing. It's about spreading Jamaican culture. Ok, de lo que está orgulloso es de que su cultura él la ha transmitido alrededor del mundo. ¿Qué sigue para Don't Let's? What's next for them? Well, immediately... El micrófono de Don. The mic. And again. Oh, Don. I'm fired! Well, today I'm going to be nicing up the place with some heavyweight bass with a DJ set at Querétaro, Cervezas, Hercules. Then tomorrow I'm in Mexico City at Fora Hilvana. Por el banda. And then Sunday, Festival, Bajidora, Las Estacas. 3 DJ sets right here in Mexico. And then my next creative thing will be my first solo album. It comes out May the 26th and it's called Out of Sync. ¿Qué podremos encontrar en este álbum? What we can find in this new album. It's a reflection of who I am, which is black and British. Es un reflejo de lo que él es como negro y británico. We'd like to know, if you can tell us a message for the people of the barrio. It's like the ghettos in Mexico, how they can make music, how they can get stronger, because we have a crisis we live in this country. We identify ourselves like in your time when you were young, and the movement that happened in those days is the same way here. Okay, shit, man. Okay. If you look at the social, economic, and political climate in the 21st century, it's very similar to the times when I was growing up in the late 70s. Lo que está sucediendo ahora es muy similar a lo que estaba pasando en los años 70. Back then, music helped to empower us and helped us to express ourselves. Y la música ayudó a empoderarlos y a expresarlo a través de la música, ¿no? It was a great soundtrack for the climate. Y se convirtió en un gran soundtrack del movimiento o del clima que se estaba viviendo en ese momento. But it was only a soundtrack. You need to turn that music into action. Y que no nada más significa que sea un soundtrack, sino que se tiene que convertir en algo que uno vive, en algo de acción. In the 21st century, a lot of people use music to escape. En el siglo XX las personas ocupaban la música para escapar. But you know what? You cannot spend your life on the dance floor. Pero sabes, no puedes gastar tu vida en el dance floor, en el piso del Eventually, baile. the music will stop and you will have to go out and face reality. La música se tiene que dejar a veces a un lado y tienes que vivir la realidad de cómo se está viviendo en ese momento. And guess what? There's some great music for that too. Y eso también ayuda mucho. La música ayuda mucho para hacer y vivir eso. ¿Comprende? Claro que sí, por supuesto. De nada. Por supuesto, gracias. Social media, please. My social media, what is it? My social, Facebook. Instagram, it's Let's Don. Facebook. Facebook, it's me, Don Let's. What's the other one? Twitter? Twitter. I think it's Rebel Dread. Okay. Rebel Dread. Perfecto, muy bien. But Instagram is the one I like. Let's Don. Y que le gusta más Instagram. Mejor Ok. prefiere Instagram. Su red social favorita, para que lo sigan ahí, banda, para que estén atentos a su trabajo, lo próximo que viene. Pues bueno, queremos agradecer a Rutical Session por traer esta leyenda. Don't Let's, estamos muy agradecidos porque estés aquí en el canal Ciudad 52. También quiero agradecer a Mauricio Maldonado por hacer aquí el doblaje a Lima. Y pues bueno, amigos, no nos despedimos, quedamos en contacto para la siguiente. Saludos, chao, chao. Thank you so much. Gracias. Corte.